este vídeo vamos a ver las diferentes experiencias que hemos ido teniendo en robótica educativa en los últimos años y en la que básicamente desde la universidad hemos apoyado a la formación de profesores para que ellos a su vez pudieran aplicar diferentes aspectos de la robótica educativa dentro de la escuela y al mismo tiempo en coordinación con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y con el Planetario de Pamplona hemos hecho actividades para que también pudieran trabajar fuera de la escuela una serie de aspectos de programación y de robótica educativa y otras tecnologías. Desde el Departamento de Educación hace 3 años se hizo una apuesta muy fuerte por todo lo que es el pensamiento computacional. Por una parte hemos desarrollado todo lo que es cursos de Scratch, cursos de robótica y en colaboración con la UPNA y el Planetario de Pamplona se ha creado un espacio llamado Código 21. La forma de articularlo por parte del departamento ha sido ponerlo en currículum, por una parte en cuarto y quinto de primaria, donde se pide que desarrollen algún tipo de lenguaje de programación, y en sexto de primaria o a nivel de centro se pide de forma transversal que desarrollen proyectos donde tenga sentido la robótica. Ya hace años que está colaborando con la UPNA en los cursos del verano, formando a profesores, y entre los cursos presenciales organizados en la UPNA y después los organizados por el Departamento de Educación, pues ha formado a más de 100-120 personas. Además, en lo que es desarrollos de programas de lenguajes de programación, se ha optado por Scratch, donde ya se han formado más de 200 personas. Una de las patas muy importantes en este espacio colaborativo que tenemos es la página web Código 21. En esta página tienen cabida todas las experiencias o buenas prácticas que encontramos en los centros. Se formó una red de centros educativos que actualmente está compuesta por 90 centros dedicados tanto a robótica como a programación en Scratch. Como novedad este año se ha abierto un foro donde los participantes, en vez de preguntar, en este caso a las cabezas visibles, como puedan ser Planetario, la UPNA o el departamento, pueden preguntar realmente a los que están haciendo experiencia de campo, en este caso a otros docentes. Otra de las patas muy importantes en este espacio colaborativo es el centro de recursos que está situado en el Planetario. Actualmente se ha estado experimentando con todo lo que tiene que ver con robótica, Lego, fútbol robótico, incluso Arduino, y este año nos hemos metido con el tema de impresión 3D. Se han comprado una serie de impresoras, en este caso se van a permitir o se van a gestionar un servicio de préstamo desde el propio Planetario. Bueno, Itziar, ¿qué aporta la robótica educativa en vuestra escuela a estos niveles, primero y segundo de primaria? Bueno, nosotros a nivel de centro vimos que era una manera de introducir lo que era el lenguaje formal de programación que teníamos que adquirir a final de primaria. Entonces es un lenguaje formal que nos aporta lo que es el razonamiento, el diálogo, y además para nosotros lo más esencial es que es una herramienta muy motivadora para conseguir adquirir ciertos contenidos o afianzar aquellos que ya tenemos de las diferentes áreas que nosotros trabajamos en el aula, tanto en el área matemática como puede ser la orientación, la afianzación de la lateralidad, la geometría en cuanto a lo que es la interpretación de un plano, una recta o la numeración, hasta otro tipo de contenidos que se trabajan en otras áreas, como puede ser la interpretación de textos instructivos o lo que es introducir el lenguaje más gráfico en contextos más escritos, ¿no? Y por tanto, en este centro estamos llevando una metodología de aprendizaje constructivista y nos viene muy bien este tipo de metodología. O sea, una gran variedad de aspectos que están en el currículum. Exacto, y de hecho hemos comprobado que gracias a la robótica nuestros alumnos son mucho más autónomos para realizar cualquier tipo de tarea, son capaces de programar cualquier proyecto, cualquier actividad que van a organizar, por lo tanto son más reflexivos. Luego se trabaja mucho en grupo, entonces valoran mucho lo que es la ayuda de los demás para conseguir algo, y bueno, resulta eso sobre todo motivante para
Y trabajáis las competencias, por lo que me estás diciendo. Exacto, el aprender a aprender, el saber y reconocer sus capacidades y sus limitaciones, y el hecho de aprender de sus errores, porque en el siguiente proyecto tienen que evitar cometer los mismos. Claro, me interesa. Y, oye, ¿y cómo lo hacéis? ¿Con estos robots pequeñitos, los Exacto, robots? bueno, primero, como estamos hablando de primer ciclo, todavía están afianzando la lateralidad, por lo tanto pedimos ayuda a los de sexto, que ya llevan el programa de robótica, y nos crearon un tapiz del suelo para que a través de nuestro propio movimiento pudieran experimentar eso de la direccionalidad. Por lo tanto, siempre empezamos por el tapiz del suelo y son ellos quienes se mueven. El siguiente paso es intentar que muevan a un compañero, claro, porque la perspectiva ya es diferente, ya no es mi propio movimiento, sino el movimiento del compañero. Y ya cuando trabajamos ciertos aspectos a través de su movimiento y a través de otros tipos de juegos de orientación, ya pasamos a lo que son la programación de los pequeños B-Bot, en los que ya tienen que afianzar el hecho de que si nosotros le damos una orden, si queremos luego que continúen con la siguiente, o borramos la que han dado, o no llegan al punto final a la que querían Claro, porque llegar. Es incremental y vamos añadiendo. Exactamente. La forma de programación es particular. Exacto. Entonces, tapiz de suelo, luego pequeños B-Bots, y luego ya nosotros sí que introducimos el lenguaje propio del software de programación, el Scratch, y que lo trabajamos tanto en el aula como con el compañero de informática, que a su vez anteriormente ha trabajado de otro tipo de programas anteriores a ese. Sí. Oye, ¿y estos tapetes? Pues bueno, en cada proyecto preparamos un tipo de tapetes diferentes para afianzar los contenidos que trabajamos en cada uno de ellos. Por ejemplo, en segundo, que nos toca trabajar las profesiones, pues nosotros, por ejemplo, preparamos definiciones y tienen que identificar de qué profesión se trata y tienen que terminar programando el B-Bots para llegar a la profesión de la definición que nosotros le hemos dado, por ejemplo. Luego, por ejemplo, en primero ya somos capaces también de introducir algo sobre los diferentes meses del año o las estaciones del año. Y además en inglés. Y además en inglés, sí, porque en este centro trabajamos en los dos idiomas, entonces algunos tapetes los trabajamos en ambos idiomas y otros solo en inglés y otros en castellano. Muy interesante. ¿Y esto en la escuela es fácil, es difícil? Difícil en el sentido de que hay que ponernos de acuerdo todas las que formamos parte de ese nivel, de cuándo queremos introducir estos contenidos y cómo, y hacer la secuencia. Eso es una complicación. El primer año hicimos un proyecto que nos duró unos 3 meses y nos funcionó muy bien, pero quizás era excesivo. Al año siguiente se pensó en hacerlo a lo largo de todo el curso, pero al no secuenciarlo, como decíamos, ¿no?, al tener las dificultades para secuenciar cuando introducimos este contenido, se nos hizo como que no encontrábamos nunca en el momento determinado para llevar a cabo bien la secuencia de actividades que conlleva el programa de robótica. Y este año vamos a volver a hacerlo como un proyecto total, bien organizado. Las mayores dificultades también que encontramos es el cambio de personal. La plantilla no es toda fija, entonces hay personal siempre nuevo al que tenemos que formar, no tanto quizás en los B-Bots, que es más fácil para funcionar, pero sí en los programas del Scratch. Y luego otra dificultad puede ser los grupos tan amplios que tenemos de alumnado, que siempre tenemos que programarlos en talleres pequeñitos en los que trabajamos por pequeños grupos, pero ahí también echamos en falta una persona de apoyo para poder llevar a cabo las diferentes actividades, porque claro, si trabajamos en pequeños grupos en el mismo espacio hay mucho ruido, no puedes estar pendiente un poco de guiarles un poco en la actividad. Muy bien. Sobre todo en el Scratch. De acuerdo. Javier, ¿y qué aporta la robótica educativa en la escuela, a tu parecer? Bueno, yo creo que uno de los mayores beneficios que aporta la robótica a la educación es que ayuda a los chicos y a las chicas a pensar. Les organiza el pensamiento de una manera lógica. Quiero decir, por ejemplo, cuando un chico o una chica se enfrenta a un reto robótico, ¿no?, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer es tener muy claro qué pasos tiene que darse para poder llegar a la solución de ese problema.
Pero esos pasos no los da él, los da un robot. Entonces tiene que traducir su forma de pensar, lo tiene que traducir a un lenguaje de ordenador, a una programación, ¿no? Consecuencias de orden, instrucciones y demás. Pero ahora viene lo más interesante. Cuando les pones en una mesa robótica con la programación que han hecho con el robot, el chaval tiene la oportunidad de observar el comportamiento del robot, que al final es observar su propia forma de solucionar los problemas. Al final estamos convirtiendo la mesa de robótica, estamos convirtiendo en un pequeño laboratorio donde el chaval experimenta con su forma de pensar a través de un robot, ¿no? Si a esto le añades que en la robótica los chavales están en pequeño grupo, trabajan, colaboran, discuten, buscan la mejor solución, es decir, aprenden a trabajar en equipo. Si luego también le añades que, por ejemplo, la robótica es muy creativa, ¿no? Idean un robot, lo construyen, es muy lúdica, es un juego para ellos. Si tú coges todos estos ingredientes, te das cuenta que la robótica es algo muy válido para la educación. Con que consigamos que los chavales y las chavalas mejoren un poquito la competencia de aprender a aprender, con que mejoremos un poquito lo que es el pensar, el mejorar el pensamiento de los chicos, no solo se mejora la forma de pensar en la informática o en la robótica, sino que se mejora la forma de pensar en todas las áreas. Muy interesante. Y estamos en una escuela. ¿Cómo de fácil o de difícil es aplicar la robótica en una escuela? Vale. Yo creo que el mayor problema a la hora de llevar la robótica a la escuela de hoy es en qué momento impartes la robótica, quién imparte la robótica y cuándo. Nosotros lo hemos solucionado de la siguiente forma. Nosotros hemos organizado una asignatura de libre configuración, hemos extendido el horario, el calendario semanal, y entonces todos los chavales desde los 3 años hasta los 12 años tienen una hora semanal de robótica informática. De esa forma solucionamos ese problema, ¿no? Más problemas en la gestión del grupo. 25, 26, 27, 28 alumnos es difícil de gestionar, entonces tienes que tener todo como muy bien planificado. Tienes que tener los ordenadores a punto, los robots revisados, tienes que tenerlo todo muy bien preparado e intentar evitar las improvisaciones. Y luego hay otro problema, que es el ruido ambiental. En informática, en robótica se grita, pero bueno, he aprendido a abrir las ventanas y así el ruido ambiental pues se expande por el universo y bueno, y así vamos. Como la vida misma. Como la vida misma. Muchas gracias. Diana, entonces, ¿qué es esto del Centro de Robótica del Planetario? Bueno, el Centro de Recursos de Robótica es un espacio en el que, gracias al acuerdo que hay con la Universidad Pública y con el Departamento de Educación, podemos realizar formación a los docentes y también se ofrece robots en préstamo y otros materiales de robótica para que puedan aplicar la tecnología en el aula. No solo robots físicos, sino que también se les da formación en robots virtuales y se les acompaña un poquito en las dudas que puedan tener. Además, se amplía un poquito todo el abanico con Escuela de Tecnología, donde ya no es solo robótica, sino que también es robótica virtual, es programación, es aplicaciones móviles, es impresión 3D. Bueno, se amplía un poquito toda la tecnología que está emergiendo y que queremos que la gente pueda aprender. Muy interesante. Y desde el punto de vista de acercar esta tecnología hacia la sociedad, ¿qué tipo de formación, qué tipo de iniciativas tenéis en relación a esto? Bueno, tenemos talleres en horario lectivo, en horario escolar. Entonces, cuando los niños y las niñas vienen al planetario por las mañanas a ver Escuela de Estrellas, pueden completar su visita con Escuela de Tecnología, que podemos trabajar Scratch, podemos trabajar con Lego y con otras herramientas pues como redes sociales o Internet, que tanto a veces tienen los padres, ¿no? que hagan ese uso seguro de la red. Por otro lado, tenemos actividades extraescolares por las tardes durante todo el curso y fines de semana, vacaciones, pues siempre hay talleres o de una semana en periodos vacacionales o de fin de semana durante el curso escolar. Y ahí pues siempre se invita a las familias a que participen. De hecho, uno de los talleres al mes siempre es un taller en familia, no para que vengan a ver lo que hacen sus hijos, sino para que trabajen con sus hijos. Y queremos que esto cada vez se vaya ampliando más y que ya tengamos talleres intergeneracionales, y de hecho hay gente ya pues con más de 30, 40 que están viniendo a los talleres con la chavalería de 10, 12, 14.
Entonces, tecnología, pero ¿qué hacéis exactamente en estos campamentos, cursos? Vale, pues la idea es fomentar las vocaciones científicas, pero no queremos que sean programadores, sino que conozcan lo que existe para que puedan desarrollarlo en el futuro si lo desean, pero sobre todo es esa capacidad de relación con los demás. Es un entorno en el que participan niños, niñas de diferentes edades, diferentes colegios, diferentes culturas, y entonces así pueden entablar una manera de relacionarse distinta. Comunicación, trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas que también van añadidas, pero que para nosotros es primordial y es algo que en un entorno fuera del aula también se puede trabajar y es muy importante, además con la tecnología. Claro, son las competencias transversales, ¿no? Exactamente. De la vida. Eso es competencia para la vida. La metodología que utilizamos para trabajar la robótica educativa en estos niveles de primaria es basándonos en el constructivismo de Piaget o el construccionismo de Paper. Y en este sentido intentamos crear itinerarios constructivistas para trabajar diferentes problemas. Por lo tanto, la estrategia es basada en problemas o proyectos y cuya resolución implica el trabajar con un lenguaje formal de programación. Lo hacemos tanto con Snap para tener robots virtuales, como con Lego V3 en general para poder tener los robots reales, y tenemos escenarios virtuales similares a los escenarios reales que trabajamos con el robot. Hemos ido trabajando con diferentes tipos de robots, desde los B-Bots para edades tempranas de primaria, como los Lego para el último ciclo de primaria y el primer ciclo de secundaria de la ESO, y ahora mismo estamos introduciendo el uso de Arduinos con algunos sensores y algunos LEDs, por lo tanto con un poquito de electrónica, en estas edades, último ciclo de primaria y primero de la ESO, entre 8 y 12 años aproximadamente. Y bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos en la era de los makers, los chicos y las chicas son nativos digitales y hemos visto que algo que no tiene en el currículo, como es la electrónica, se puede asimilar, y aunque crea dificultades, se obtienen resultados muy interesantes y muy estimulantes, y estamos trabajando con posibles futuros makers. Hemos hecho una lámpara multicolor que ahora está cambiando, no sé por qué. Con los computadores pudimos hacer que cambie. Ahora el caso es que funcione. ¿Ya funciona? Por creo que cambie, En colaboración con el Departamento del Gobierno de Navarra y con el Planetario de Pamplona, hemos pensado que es interesante llevar la robótica educativa también fuera de la escuela, y por lo tanto aquellos aspectos que no son posibles de trabajar por el currículo en la escuela se pueden trabajar fuera, y además en un ambiente más distendido. Por ello organizamos cursos de verano todos los años en colaboración con estas dos entidades para formar a profesores y para crear un campus tecnológico para los chicos y las chicas, y al mismo tiempo durante todo el curso escolar e incluso en verano el Planetario propone una serie de cursos de robótica educativa y también con otras tecnologías afines. Y en general este tipo de proyectos educativos que son abiertos, participativos, en equipo, creo que son importantísimos en la formación de nuestros futuros ciudadanos europeos. Sí, y quizá también muy importantes en la construcción de las competencias de los alumnos, que es un poco lo que están buscando como objetivo los sistemas educativos. Yo creo que el constructivismo en el ámbito de la enseñanza con y de los robots educativos, permite llevar el constructivismo a un nuevo nivel para la construcción muy adecuada de las competencias formales. Mira, por ejemplo, siguen. En el constructivismo tradicional, un alumno actúa sobre un objeto, el objeto reacciona, y del progresivo equilibrio de acción-reacción el alumno
construye un esquema cognitivo concreto. Pero en el uso de los robots es un escenario más complejo que va a permitir una construcción más complicada cognitiva. El alumno, cuando trata de controlar un robot, actúa sobre el programa, escribe la tarea para el robot. El robot finalmente reaccionará y habrá un bucle también de acción-reacción. Pero este bucle está mediado por el lenguaje. El alumno escribe, lo que escribe es interpretado por un traductor o intérprete y de alguna manera lo que está explorando el alumno es la forma, la representación que él escribe en la tarea. Esta representación es un significante, hay un referente que es lo que hace el robot y el equilibrio que tiene que establecer el alumno es más complejo, es un equilibrio lingüístico entre significante y referente. Ahí debe haber alguien que le ayude de una forma vygotskyana, que será el profesor. El profesor enseñará constructivamente, el alumno aprenderá constructivamente.